Tengan todos ustedes un buen día. Eh, este módulo comprende las charlas de inspección de camiones contenedores con el de manipulación de sellos de seguridad de contenedores. Este tiene alcance para todo el personal operativo de la empresa para que tenga contacto directo con con la carga o los contenedores y o precintos. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a la diapositiva. Ok, entonces vamos a primero con el primer tema que nos exige los programas de seguridad y de capacitaciones que nos establece BAS. En este caso tenemos lo que es las inspecciones de las unidades de carga y unidades de transportes de carga y seguridad de los procesos de manejo de la carga. Entonces, acá concretamente son pues las unidades de carga que son los contenedores, ¿no? Y las unidades de transportes de carga que son los camiones, ¿no? Y sus procesos de manipulación que debemos de tener como empresa. Muy bien. Vamos a ir directamente a ver cuáles son generalmente los estándares que nos establecen que debemos seguir para mantener una buena integridad de la carga, ¿no? Eso está basado generalmente con todas las normas de la cadena de suministro en operaciones. Siempre nos establecen que tengamos que tener adecuados estándares para manejar la integridad de la carga, ¿no? Integridad de la carga quiere decir que debemos en todo momento eh, estar seguros de la seguridad de lo que está conteniendo los contenedores, ¿no? Para esto hay que ejecutar diversas medidas de control, desde lo que es la inspección debida de los contenedores vacíos, la inspección debida una vez cargado el contenedor, la inspección previa también al contenedor, al llenado del contenedor, y el seguimiento en la ruta para llevar lo que es su integridad adecuada. Entonces, para lo que son inspecciones de contenedor, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de operación, hay distintas formas de cómo inspeccionar y distintos alcances, ¿no? Los transportistas tienen un alcance limitado referente a lo que es simplemente cuando tengan en su control el contenedor o la unidad de transporte para hacer inspecciones. Eso quiere decir generalmente cuando ya el contenedor ha sido llenado o previamente cuando ha sido entregado vacío, que también viene presentado. Entonces su inspección está más que todo enfocado para los elementos de cierre, ¿no?, que tiene el contenedor. Inspecciones externas también del contenedor. Igualmente, por ejemplo, las empresas de seguridad que tienen que ver con temas de recepción de contenedores, ellos tampoco van a revisar dentro del contenedor, también van a tener que hacer inspecciones externas del contenedor. Hay otros que tienen mayor alcance, como los mismos exportadores o embarcadores, que ellos sí pueden realizar las inspecciones previas al llenado del contenedor. Dentro de su alcance, ellos sí pueden hacer ese tipo de inspección. Entonces, vamos a ver ahora primero lo que es las inspecciones de recepción de un contenedor ya lleno, ¿no?, de planta, y qué se tiene que hacer para garantizar que la integridad del contenedor está adecuada. La integridad que generalmente descansa en el precinto o en los elementos de cierre de un contenedor. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son esos elementos de cierre que se hacen para este tipo de inspección? ¿No? Tenemos que ver en cuenta y conocer cuáles son las partes que debe tener un sistema de cerrado de contenedor. Entonces, generalmente un contenedor, como ustedes sabrán, es una unidad de transporte, una unidad de carga, perdón, donde se almacena en unidades estándares para aprovechar los espacios en las naves. Estos son hechos generalmente, dependiendo del tipo de contenedor, hay algunos que son de contenedores de carga seca, como estos, que son, como se llama, de una estructura de láminas de acero corrugado,
¿no? Que descansa sobre una estructura de vigas huecas, ¿no? Para formar el contenedor. Entonces, hay otros contenedores que son de reefer, que son también contenedores que mantienen el frío, por ende no son de láminas corrugadas, sino son de láminas de aluminio que recubren fibra de vidrio que evita pues que el frío escape de los contenedores. Entonces, esos son distintos en su estructura, pero en la puerta generalmente tienen las mismas características. Entonces vamos a ver lo que generalmente se tiene que inspeccionar, digamos, sea una empresa de seguridad o un transportista que está recibiendo la carga. Entonces la primera inspección tiene que ser rápida, ¿no? Ya sistemática, porque sabes lo que tienes que revisar, tienes un sistema para revisar el contenedor y ser efectivos en esa inspección. Entonces, para eso tiene que identificar plenamente cuáles son los elementos que debemos inspeccionar. Y estos son primero el número de contenedor que se debe de observar versus los documentos que uno está recibiendo, verificar que ese número sea adecuado, o sea, que no vaya a ser clonado el contenedor en algún momento que se haya podido en el transporte clonar o en la recepción. Entonces, otro de los puntos es donde descansan los precintos, ¿no? Esas aldabas o esas prensas donde va el precinto y ajustando la palanca. Entonces, ese dispositivo, esa aldaba, ¿no? Lo que tienes es un punto de observación importante. Después también los remaches que unen las palancas con la barra de cierre, ¿no? Son 4 barras de cierre que tiene el contenedor, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, todas esas, generalmente lo más importante siempre va a ser la que cierra el contenedor, que es el de mano derecha, mirando el contenedor mano derecha, y ahí está el precinto de aduanas, ¿no? Que es el principal. Ahí es donde se tiene que observar estas estructuras. También tenemos que ver las abrazaderas, que tenemos 4 abrazaderas, digamos, en la parte de la puerta derecha, que son las que sujetan, generalmente son las que van a sujetar toda la barra de la estructura a el parante o el marco de la puerta, ¿no? Es lo que generalmente cierra. Y el gancho que es el que va a ajustar, ¿no? El que va a enganchar entre el marco, entre los dos marcos, tanto superior e inferior, y va a sellar la puerta. Entonces, ese es el elemento, ¿no? Todo el maquinaria, el equipo o las partes del sistema de cierre descansa en que ese gancho tiene que cerrar bien adecuadamente. Si ese gancho está cortado, esto ya no se puede abrir el contenedor, ¿no? Entonces, otro de los puntos también de observación van a ser las abrazaderas de las dos barras, de las dos puertas que están juntas, ya que estas abrazaderas también pueden ser removidas, ¿no? Ahí va a tener remaches que también tenemos que observar. Y el último tenemos ahí nosotros la platina. Esto generalmente en los contenedores secos, muy pocos hay en contenedores refrigerados, hay algunos que todavía que también lo tienen, pero en los contenedores secos se da eso también en mayor frecuencia, esa platina, ¿no? Esa platina es la que va a evitar que la puerta que no lleva el precinto, la puerta del lado izquierdo, mirando mano izquierda, se abra, ¿no? Eso es lo que cierra. Ya se cierra la derecha con el precinto y eso va a evitar que se abra la otra puerta. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos que observar. Tenemos que observar que no tengan pues manipulación, que los remaches estén adecuadamente bien colocados, que no haya signos de que hayan sido removidos, no haya signos que hayan sido cortados, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver los riesgos que conlleva y podamos entender por qué y qué tenemos que revisar. Vamos a ir primero con este primer punto. Vamos a ver. Acá tenemos nosotros el sistema más cerca, que es el de la abrazadera, que ajusta la barra. Esta es la palanca del contenedor y esta es la barra. Entonces vamos a ver qué puede pasar, cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces nos pueden remover fácilmente la tuerca, sacar la tuerca, ¿no? Entonces ya está bailando el precinto,
fácilmente pueden ya manipular la palanca, pueden poner una tuerca al otro lado con la puerta ya abierta y nuevamente le ponen un remache o una tuerca nueva. Entonces, y así pueden haber abierto el contenedor sin haber removido el precinto, sin haberlo cortado o manipulado. Pero esto también tiene sus desventajas, ¿no? Para poder cortar esto, como hemos visto, hay un cincel. Los cinceles no son pues de un solo tajo, o sea que tienen que golpear 2 o 3 veces y van a dejar signos de que han golpeado esa aldaba, ¿cómo se llama? La han cortado, o signos de la tuerca que generalmente no saben bien cuál es la tuerca, porque todas las tuercas de los contenedores son distintas. Hay unas cóncavas, hay otras tuercas que son pentagonales, el cabeza pentagonal, entre otras cosas. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Que sepan qué tuerca es exactamente, cómo es el tipo. Además, debe mostrar desgaste la tuerca por el uso del contenedor, los viajes, se llena de sal, se pone con óxido blanco, ¿no? De la sal que se le pega. Entonces, te das cuenta que hay un- una manipulación de la tuerca o han sido reemplazadas, ¿no? De repente para poder tapar lo que hayan, como se ha hecho el corte o con el cincel hayan cortado, le ponen poder pinturita, ¿no? Le ponen pintura, entonces tú tienes que ver rápidamente, sistemáticamente, te concentras sobre ese punto y en ese punto vas a ver si es que ese contenedor o ese dispositivo o esas tuercas han sido removidas, cortadas o tiene pintura alrededor para tapar cualquier raspadura que se le haya podido hacer al dispositivo, ¿no? Ese es el riesgo, por eso que nosotros tenemos que revisar ahí. Otro de los riesgos que tenemos, por ejemplo, acá, ya no tanto en la aldaba donde cierra el contenedor, sino en la parte de la palanca, ¿no? La palanca también, que es la que une con la barra, y con la cual yo voy a flexionar y girar. Entonces, esto fácilmente yo también puedo, ¿no? A ver, remover la tuerca y con otra herramienta, ya con la palanca colgando, puedo abrir el contenedor. Una vez que está abierto, ¿no? Pongo la droga, robo la mercadería, vuelvo a colocar ¿cómo se llama? La palanca en el huequito justo de la barra y le puedo poner otra tuerca. Entonces, igual como el anterior caso, puede dejar signos de que se ha cortado, se ha golpeado, ¿no? La unión entre la barra y la palanca, y tengo que buscar si hay también signos de que la tuerca no guarda referencia con los demás, ¿no? Haya sido cortada, guarde, como se llama, pintura fresca, que esté tapando alguna bolladura, alguna raspadura, por la acción del cincel que va a estar cortando la tuerca original. Entonces, este es el riesgo. También tenemos que concentrarnos tanto, ¿ves? Como en el anterior, como en esto, tenemos que concentrar nuestra vista en una inspección sistemática, buscando, sabiendo lo que vamos a buscar rápidamente ese punto y estando seguro de que no ha habido ningún corte, ningún cambio de tuerca que indique que hayan podido abrir el contenedor. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en los ganchos. En los ganchos, también que ya les dije que es la parte, todo el sistema se mueve para que este ganchito simplemente se agarre fuertemente, se quede enganchado con el marco o los marcos laterales de la puerta, ¿no? Tanto abajo como en la parte superior, y así sellen y empujen la puerta para evitar que sea abierto. Pero eso también puede ser aperturado, ¿no? Con cortes, pueden cortar el gancho que está soldado a la estructura del contenedor de- de- del, del marco de la puerta. Entonces, pueden darle una serie de distintos cortes, ¿no? Para poder hacerlo. O sea, tendrían que cortar los 4 de la puerta derecha, pueden hacer el corte rápidamente como cualquier tipo de herramienta, pueden abrir el contenedor, no se ha dejado ni una evidencia de eso, rompiendo el precinto ni las barras, pero para poder sellarlo, esto sí lo tienen que soldar, porque es fierro, ¿no? Cuando han hecho un corte. Entonces, ahí al soldar también van a dejar signos fáciles de identificar, como hollín de soldadura, ¿no? Van a dejar lo quemado, o para tapar eso van a pintarlo, el color del contenedor. Entonces uno baja la vista, enfoca su concentración ahí y va a ver que hay pintura fresca. Entonces quiere ser signo de que también me han podido haber cortado los ganchos
y aberturado las puertas, ¿no? Veo que los 4 puntos están con pintura fresca, entonces quiere decir que me han ¿cómo se llama? Abierto el contenedor, ¿no? Entonces, ese es otro de los riesgos. También tenemos que observar, por ejemplo, la platina, esta que puede darse, que cierra la puerta izquierda, mirando la puerta izquierda, donde no hay precinto, generalmente los precintos de aduana están en la derecha, el de aduana, el de la línea, y dejan unos plastiquitos o los indicativos que pueden estar en la izquierda. Entonces, igualmente pueden agarrar, manipular esa platina con estos tipos de herramientas que tenemos acá y pueden fácilmente abrir la puerta que no lleva los precintos, ¿no? Entonces fácilmente pueden doblar, así lo van a doblar, va a quedar dobladito eso, van a abrir la otra puerta y ya está listo el contenedor para ser contaminado, ¿no? Entonces, pero ahí sí va a dejar algunas evidencias, ¿no? Porque cuando generalmente doblas eso y lo vuelves a colocar a su sitio, siempre va a quedar así astillado con la pintura removida o incluso arrugado la platina. Entonces se va a dar cuenta uno que ha sido manipulada, ¿no? Si tú pones tu concentración y ves ese signo que está ahí, es que han sido manipulada y aperturada la puerta del otro lado para poder abrir el contenedor, ¿no? Y si no tengo ningún precinto en esa puerta izquierda, entonces es muy probable que me estén contaminando. Entonces yo tengo que poner mi concentración para esa inspección también del contenedor. Otro de los puntos importantes también que tenemos que ver, y generalmente todas las empresas llevan para lo que es eh, el cerrado de los contenedores y evitar que una puerta y otra me la cierren, ¿qué hacen? Ponen los cables o las barras de seguridad, así como en este caso. Entonces ponen esta barra, ¿no? Para que no se pueda abrir ni una ni la otra puerta. Generalmente la ponen en el medio. eh, También ponen los cables, que son los cables acerados, que lo ponen en estas dos barras de las dos puertas para evitar pues que las abran, ¿no? Entonces, pero los delincuentes pueden haber roto, por ejemplo, la abrazadera en el medio, ahí hacerle un corte y la barra, sacarla por ahí, abrir la puerta, ¿no? Han manipulado sus sistemas también, y nuevamente ahí lo cierran, lo sueldan la barra y lo cubren esa soldadura ¿con qué? Con la abrazadera. Entonces, también ahí voy a tener signos, ¿no? De soldadura que tengo que buscar en las abrazaderas, de cambio de tuercas, ¿no? O de remaches que no guardan referencias, y ver también si hay una barra, ¿no? Que puede estar ahí, que haya podido ser removida. Entonces, es cuando las barras son colocadas en la parte superior, ¿no? Entonces, hay que ver que generalmente los cables acerados sean colocados en la parte de abajo, ¿no? Después de lo que es la barra, ¿no? Entre las barras y los ganchos. Porque si lo pones arriba, pues como le digo, pueden cortarla y pueden extraerla ahí, y pueden haber también manipulado los otros sistemas para poder abrir la puerta de derecha. Entonces ese es uno de los puntos también que tenemos que observar, que dentro de las abrazaderas que cubren eh, las barras, ahí no haya signos de que ha sido también removidas esas abrazaderas, ¿no? Y por último, también otro de los puntos de riesgo que tienen los contenedores son las abrazaderas inferiores, ¿no? Esto es más complicado, pero no es imposible. También pueden remover las abrazaderas de las 4 puertas, o mejor dicho, de las 4 que son de la barra superior superior y inferior, de las 2 barras, igual sacan, cortan, ¿no? Cortan los dos, abren el contenedor y luego lo juntan, lo sueldan la barra y la abrazadera va a tapar la soldadura, ¿no? Y ahí va a haber también signos de que puede haber que se escape algún hollín por ahí o pintura fresca que esté tapando el hollín o incluso las abrazaderas o las tuercas, mejor dicho, de estas abrazaderas que estén pues diferentes, ¿no? Que no sean igualitas, las mismas que guardan referencia con la puerta izquierda. Entonces, esos son los puntos de observación que debemos que tener en cuenta para las inspecciones de los contenedores, especialmente cuando se hace una recepción de un contenedor o cuando se va a recibir el contenedor para hacer viaje, ¿no? Entonces, eh, adicionalmente a eso, están los puntos que exige la norma, ¿no? La norma BAS me exigen que se debe tener 7 puntos mínimos de inspección, especialmente cuando las inspecciones son previos a la carga, ¿no? Inspecciones las hacen generalmente los
encargados del llenado, los jefes de planta o del embarcador, que van a verificar antes del llenado, cuando reciben el contenedor, cuál es el estado y ver si es que no tienen algún signo de que han adecuado algún compartimiento, algún espacio dentro del contenedor, ¿no? Entonces, estas inspecciones, si son contenedores secos, bueno, se tienen que hacer verificando que no haya doble fondo, verificando que no haya compartimientos tanto en la parte de arriba, en la parte del techo, en todas las paredes, pared izquierda y derecha, en el fondo, en el piso. Esto se hace mediante medir bien las distancias, mediante también golpear las paredes, si son, ¿cómo se llama? Un contenedor seco, y si es de acero corrugado, así como ven ese, se golpea para ver la resonancia y ver que no suene compacto, quiere decir que hay doble fondo. Entonces, a veces por la distancia y la perspectiva que tiene el contenedor, uno a simple vista no se da cuenta si es que hay un doble fondo. No basta que le hagan un fondo de 10 centímetros para que entre por lo menos media tonelada de droga ahí escondida en un pequeño doble fondo. Entonces, eso es para los secos, ¿no? Para los reefers se tiene que tener otra técnica, ¿no? Porque es distinta la estructura del contenedor, que lo vamos a chequear. Entonces, se inspecciona, bueno, las paredes, se inspecciona los travesaños, esos travesaños, porque estos láminas de acero corrugado descansan sobre un cubo de travesaños. Esos travesaños son huecos y también pueden ser también utilizados para meter droga. Se verifican las puertas, tanto parte externa como interna, se verifica si que no haya ningún compartimiento también dentro de los corrugados, pueden ahí engañar, como va siendo corrugado, ahí le hacen una parecita, un doble fondo en un corrugado y también te pueden meter ahí droga dentro de las puertas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estructura del contenedor, como les dije, ¿no? Entonces, como les dije, ahí hay distintas formas de cómo ocultar la droga, ¿no? Si yo no hago una buena inspección, por ejemplo, en la puerta, ahí en ese corrugado, que es el final, que no debería tener corrugado, que siempre está abierto, hacen finta o asimilan como si hubiera un corrugado adicional y ahí le ponen una plancha con droga, ¿no? En un contenedor seco. Entonces ahí también van a ver cómo es que se va dando. Acá hay otro ejemplo también de cómo ocultan la droga dentro de los travesaños, que son huecos. Entonces hay que golpear esos travesaños en una inspección de un contenedor seco. También se tiene que golpear los travesaños para saber que estos deben estar huecos, ¿no? Si son compactos, porque los han acondicionado con algún tubo, generalmente usan tubos para meter la droga dentro de esos travesaños, ¿no? Los doble fondos también, que debemos de nosotros estar golpeando las paredes, verificando la medición del contenedor. Por ejemplo, ahí el respiradero está muy cerca, generalmente está más lejos en un contenedor seco y puede generar un doble fondo. También podemos tener pues elevada el piso, ligeramente elevado, para poder como se llama, utilizar esa elevación y ocultar droga. Voy a ver signos también de, por ejemplo, de ahí de soldadura para los ganchos de trincado, ¿no? Ahí van de soldadura y ven que ven ahí pintura fresca alrededor, ¿no? Una soldadura muy artesanal, no nada de fábrica, entonces ya despierta la duda, ¿no? Y que tengo un doble fondo con droga metida ahí también. En los reefer, como le dije, es distinto, es la distinta estructura, ¿no? La puerta puede ser igual, pero la estructura del contenedor es distinta. Ahí también hay que hacer distintos tipos de inspección. Se tiene que inspeccionar eh, las áreas de ventilación que tienen los reefers, ¿no? Eso es lo primerito que uno tiene que inspeccionar, reefers, ¿no? Aquí sí no hay forma de que funcione ¿no? El martillito de goma y eso, porque esto ya de por sí también va a sonar siempre compacto, porque, como le dije, son láminas de aluminio que revisten fibra de vidrio en el medio, ¿no? O sea que nunca vas a poder encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo? Vean acá, recientemente, el mes pasado, un hallazgo. Mire cómo acondicionan en la sala de refrigeramiento de ventilación del reefer la droga, ¿no? Toda la área de ventilación las han recontra rellenado de paquetes de droga. Entonces, así es como están actuando los narcotraficantes, ¿no? Entonces, tienen un momento el contenedor, disponibilidad, y te lo van a hacer, ¿no? Puede ser que te lo hagan en la planta ¿cómo se llama? De embarque, ¿no? Tú dejas el contenedor, regresas al rato, porque generalmente a los choferes, por ejemplo, no les dejan ver,
o hayan coludido que el contenedor queda expuesto en un momento, llegó en la noche y se coluden para poder, ¿cómo se llama?, manipularlo rápidamente el contenedor y poderle retirar las platinas, ¿no? Porque es fácil, tiene unas tuercas también, se extraen y se vuelven a colocar y se puede colocar todo eso. Entonces, ahí hay temas de inspección detalladas que tenemos que hacer, ¿no? Para eso se hace una inspección detallada de todas las áreas de ventilación que tienen para abrir, chequear con espejos, chequear bien, que no haya nada, que no interrumpa nada, que fluya el aire, que no haya, como se llama, ni una interrupción dentro del contenedor, ¿no? De ahí vamos a ver también en la parte exterior. Acá sí es importante en las plantas o las áreas de embarque, inspeccionar siempre las partes exteriores de los rifles, ¿no? Porque también pueden ser manipulados externamente para poder colocarle la droga, ¿no? Entonces ahí también, ahí está el sistema de ventilación, extracción, ¿no? Que tiene de aire y de inyección de aire que tiene el reefer. Entonces, esto es un compartimiento hueco, ¿no? Igualmente tienen la caja de cables donde también pueden ocultar doble fondos y poner ahí paquetes de droga, ¿no? Entonces, esto también se está dando. Por ejemplo, acá también hay un hallazgo. Ven ahí, arriba, dentro en la parte superior, van a ver, ¿no? Acá arriba, ¿ven? Ahí está abierto. Estos son los compartimientos de aire. Acá también toda la parte del condensador. Acá también ha aperturado y ha encontrado todos estos paquetes acá. Todos estos paquetes están, ¿no? Provienen de aquí adentro, de la parte externa que lo han hecho. Entonces, uno tiene que inspeccionar siempre estos lugares por la parte exterior para ver que tengan sus precintos. Acá van a ver las tuercas. Estas tuercas también tienen precintos, tienen unos precintos de jeve que van de fierrito, con alambrecito, mejor dicho, que van ahí unirse, ¿no? Este se une con este se une con otro por acá, y así tienen sus precintos también para verificar que no han sido aperturados estas láminas, estructuras para poder contaminar de droga, ¿no? Entonces, también en la parte externa vamos a ver que los reefer, como son láminas de aluminio, están unidas también por remaches o por signos o por silicona en la parte interior. O sea, si vemos esa silicona o esos remaches con algún signo de que han sido removidos, mal colocados o huecos, así como esto, como que han sido manipulados y mal eh, o artesanalmente colocados nuevamente, ¿no? Porque no son de fábrica, pues puede ser signo de que estén colocando o estén con doble fondo, han sacado, extraído la fibra de vidrio y colocado paquetes de droga, ¿no? Igual acá, que tenemos otro signo también, no guardan referencia, esta unión, este es otro remache, no hay, sí, la silicona está fresca, entonces abren y acá también ven la fibra de vidrio, y dentro de la fibra de vidrio ahí van a estar los paquetes de droga, ¿no? Entonces es así como se va acondicionando los contenedores, y hay que hacer las inspecciones adecuadas del contenedor, inspecciones de recepción de acuerdo al alcance, o las inspecciones detalladas de la estructura del contenedor para verificar que este contenedor no tenga compartimientos o no haya sido vulnerado uno de los compartimientos reefer que tiene el contenedor, ¿no? Igualmente hay que hacer inspecciones aleatorias de todas las unidades, especialmente cuando ingresan a las áreas de llenado. Siempre se verifica que los contenedores y los camiones guarden seguridad requerida, mediante la inspección detallada de los 17 puntos que establece la norma, ¿no? Entonces ahí es una inspección que se tiene que hacer de la cabina, del motor, de la caja cómo se llama, de herramientas, verificar las áreas de ventilación del camión, del tractor, las áreas de patín, toda la parte inferior del tractor, para ver que no estén ingresando ningún tipo de paquetes sospechosos que puedan después colocarlos dentro del contenedor, ¿no? Entonces, estas inspecciones también se dan generalmente para lo que son
el traspaso de fronteras, especialmente de México a Estados Unidos, donde se estableció pues ese tipo de inspecciones detalladas, ¿no? En los puertos también se hacen este tipo de inspecciones, no nos olviden que hace un par de años encontraron toda una mafia que metía droga en los camiones para adentro de los patios de camiones en el puerto contaminar o premiar los contenedores, ¿no? Que también se puede dar. Más que todo en un terminal portuario, ¿no? Igualmente, todas las áreas de despacho deben guardar las mínimas medidas de seguridad para evitar que estos contenedores estén expuestos a personal que vaya a ser coludido. Por ende, las áreas de recepción de contenedores o donde vayan a estar dentro de una planta deben guardar la debida seguridad, deben estar segregadas, no deben estar, como se llama, expuestas, ¿no? A que esperen en la calle, el contenedor llegó, ya vamos a llegar, tarde, vamos a embarcar mañana, ya deja el contenedor ahí en la calle y, ¿cómo se llama? Y ya no, ya mañana pasa. Entonces, eso lo deja expuesto el contenedor, ¿no? Puede estar coludidos, no hay garantía de que ese contenedor pueda haber sido manipulado. Si es un rifle, pueden haberlo abierto por atrás, ¿no? Por el sistema de refrigeración para colocar drogas, mil cosas pueden pasar. Entonces, por eso se tiene que coludir con las plantas, transportistas, agencias de aduana, embarcadores, que estos procesos de embarque guarden las debidas medidas de seguridad con los acuerdos de seguridad que se tienen que establecer con los embarcadores para que estos proporcionen lugares adecuados para el llenado de los contenedores, ¿no? Y que puedan estar segregados, vigilados y controlados constantemente dentro de las plantas. Muy bien. De aquí ya vamos a pasar ahora al siguiente módulo, ¿no? Vamos, como le dije, hemos unido estos dos módulos que la norma nos piden por separado, pero lo hemos unido en una sola charla porque son referentes para el mismo personal. Y acá vamos a tener que ver lo que son el manejo de sellos de seguridad. Entonces acá vamos a ver cuáles son las debilidades de los sellos, cómo se debe manipular los sellos, cómo se debe verificar un adecuado precintado, ¿no? Para poder nosotros estar seguros que la integridad del contenedor no ha sido vulnerada. Ok, entonces, para el manejo de los sellos tenemos distintos procedimientos previos, ¿no? A la inspección. Tenemos que manejar políticas adecuadas o procedimientos adecuados para la manipulación de los precintos, ¿no? El precinto es un elemento muy, muy importante dentro de la cadena de suministros de la seguridad. Es prácticamente el elemento que nos va a garantizar la integridad de lo que está dentro del contenedor, ¿no? Entonces, ese elemento que es el precinto nos da fe de lo que dicen los documentos es lo que está dentro del contenedor. Si este ha sido roto, ¿no? Cómo se ha manipulado, ya nos da el riesgo de que no sabemos qué han podido ingresar a ese contenedor o extraer de ese contenedor. Entonces, es un elemento muy importante. Para ello tiene que ser manejado adecuadamente, desde los que generan el suministro de precintos, ¿no? En nuestro país, generalmente las agencias de aduanas son las que manejan los precintos. También hay empresas exportadoras directamente que manejan también precintos. Directamente lo hacen valer como su precinto de aduana porque manejan sus estándares de precintos adecuados. Entonces también se da por ahí. Hay otros precintos como los precintos de línea, que son precintos auxiliares. Claro, para la línea le sirve y pone algunos requisitos, pero legalmente el precinto que nosotros generalmente debemos de verificar y constatar es el de aduana, porque ese es el que va en los documentos, en el BL final hasta destino. Entonces, se debe manejar adecuadas políticas. Si es una agencia aduana, se tiene que controlar el suministro de los precintos, la recepción de los precintos, manipulación de los precintos. Debe haber personas responsables de los precintos que manejen adecuadamente los stocks de los precintos. Los precintos no solamente es que salgan, se lo entregan a alguien y se olvidan de los precintos. No, los precintos tienen que ser verificados su utilización final, ya que estos precintos son declarados ante aduana. Entonces debe haber un procedimiento. El procedimiento debe estar adecuado para controlar en todo momento la trazabilidad del precinto. Quiere decir, desde que el precinto llegó a la empresa, lo almacenaron, ¿no? Lo custodiaron, lo asignaron a alguien, ¿no? Sea algún despachador auxiliar despachador de aduana, o lo asignaron a un transportista, ¿no? Para que vaya al embarcador, o directamente lo enviaron al embarcador. Pero ahí no muere la trazabilidad. Tenemos que verificar que ese traslado haya sido adecuado, que se haya entregado a la persona adecuada y que ese precinto haya sido utilizado en el contenedor adecuado y que ese precinto son el que se ha ido con el contenedor, ¿no? Puede haber distintas circunstancias por las cuales el precinto es roto,
es cambiado o es manipulado y tiene que estar debidamente registrado y denunciado de acuerdo a los procedimientos. Entonces, toda esa trazabilidad debe estar debidamente demostrada para garantizar esta trazabilidad de los precintos. En el caso de empresas de transporte, por ejemplo, tenemos que transportistas muchas veces hacen de encargados de movilizar o entregar el precinto de entre la agencia de aduana hasta el embarcador, ¿no? Generalmente hacen los retiros de contenedores, se contactan con el auxiliar de despacho o van a la misma agencia y ahí se entrega el precinto y el precinto, ¿cómo se llama? Con el transportista viajan hasta la planta con el contenedor y en la planta se lo entregan al encargado de la recepción o el despacho del contenedor de la planta. Y él tiene que verificar el registro de la entrega mediante un cargo, ¿no? Debe haber un registro que demuestre el cargo y las condiciones como han sido entregados los precintos, ¿no? Para esto, como es un elemento tan importante, los precintos siempre tienen que viajar lacrados. ¿Qué quiere decir lacrados? Que el número del precinto nunca se debe dar a conocer hasta el momento de la apertura del precinto. Así evitamos riesgos de lo que es la clonación del precinto, ¿no? Porque los narcotraficantes necesitan clonar el precinto, necesitan tiempo para clonarlo, entonces yo le estoy quitando tiempo, horas, desde lo que es el embarque hasta el puerto, ¿no? Que son cuánto, son un par de horas o menos de un día, a veces o a veces un día, entonces el narcotraficante no va a tener la opción de tener ya los precintos listos para poder, ¿cómo se llama?, premiar el contenedor en una parte de la ruta. Entonces le quitamos tiempo. Entonces es importante que esos precintos siempre deben estar lacrados y solamente deben ser expuestos el número hasta el final, hasta que se vaya a colocar el precinto, ¿no? Entonces, esa es una medida de seguridad que se debe manejar, ¿no? Hay muchos que no, que necesitan el número de precinto anticipado, que mandan por correo porque tengo que mandar el BL, tengo que ya de una vez mandar el drawback, ni siquiera salió la mercadería, ya están pensando en sacar el drawback y exponen el precinto, ¿no? Desde el principio ya como 5 o 7 personas requieren, ya saben el número de precinto, entonces ya está expuesto la vulnerabilidad de riesgo que tenemos. Entonces, el precinto debe ser un elemento que no debe ser manejado tan a la ligera, tiene que tener sus prioridades, tiene su norma, hay una norma establecida por la aduana para el manejo de los precintos que también establece las medidas de seguridad, como las fotos que se le deben tomar a los precintos para garantizar el estado en el que han sido utilizados, ¿no? En las normas también nos piden que se deben tomar fotos de los precintos al momento del precintado y el VAS nos exige que tomemos fotos para garantizar su integridad, que en el caso de embarcadores sería en la parte eh, del embarque de la planta y en el caso de transportistas, agencias de aduanas, sería en la recepción y entrega de la carga en el terminal, ¿no? Entonces, son distintos tiempos, pero todos manejan sus integridades, son sus etapas y responsabilidades que debe manejar cada operador de comercio exterior respecto a lo que es el manejo del precinto. Entonces, vamos a ver los riesgos, una vez ya visto los procedimientos. Acá vamos a ver, por ejemplo, un primer riesgo que puede haber en los precintos, que estos precintos pueden a veces ser manipulados. Como ven acá, los precintos pueden ser limados, las cabezas del precinto pueden ser limado, colocado, ¿no?, dentro del tambor y con una cierta fuerza puede ser fácilmente removido, ¿no? Porque ha sido adecuado, ¿no? Por el transportista, porque no llevó la medida de seguridad, no fue lacrado y se expuso el precinto para que sea manipulado. Otro de los elementos o mejor, los riesgos que puede haber es que este precinto también sea manipulado tanto con la cabezal como el tambor, colocándolo en sistemas de tuerca, ¿no? Por eso es que uno tiene que girar el precinto, tratar de girarlo para ver que no se va a abrir, porque uno jala, ¿no? Pero si tú giras, de repente se abre. ¿Por qué? Porque está acondicionado tanto en la cabezal como en el tambor con un sistema de tuerca, que también ya viene con los precintos preparados, porque ya sabían el número y con el tiempo debido han preparado el precinto. Otro de los formas más comunes que hay para lo que es el clonado es que se hacen de precintos similares o iguales dentro de la agencia de aduana o del mismo color, más características, ya lo has estudiado, y ¿qué hacen? Clonan el precinto. El número original lo liman
y esperan pues que le den el número y le colocan, le acuñan el número adecuado, ¿no? Entonces, para esto también hay precintos que ya anticipan este riesgo y tienen medidas de seguridad como cámaras ¿cómo se llama?, de acrílico, que el número de precinto está adentro, no hay forma de cómo se llama?, pulirlo. Hay otros que tienen, por ejemplo, precintos el número está en alto relieve. Eso quiere decir que si lo limas, ya no hay forma, o sea, tienes que hacer una plancha para que es el número en alto relieve. Es más complicado. Si fuese en bajo relieve, o sea, que es hundido así como ven acá en el ejemplo, es fácil porque simplemente haces un numerito con alambres y lo quemas y lo dejas ahí. Incluso los precintos que tienen con numeración de láser, ¿no? Que uno dice, estos son láser, son más buenos. Igual es fácil, te compras una máquina, ahora una máquina simple de impresión láser, te cuesta 200, $300 y le imprimes el número mediante estas impresiones láser y punto, no hay problema. Entonces, hay medidas que debemos que ver, para eso tenemos que conocer bien los precintos de las agencias de aduana. Las agencias de aduana tienen que instruir a los operadores y a los embarcadores cuáles son las características de seguridad de sus precintos. Entonces, así disminuir los riesgos de que estos puedan ser manipulados. Igualmente, tenemos que tener en cuenta cómo es que se debe inspeccionar o manipular adecuadamente un precinto, ¿no? En el caso de agencias de aduana, transportistas, empresas de vigilancia, que tienen que constatar siempre cómo está el precinto, cómo lo están entregando, se tiene que verificar, ¿no? Y en el caso del embarcador, una vez presentado el precinto o antes de entregarle al transportista, tiene que verificar que esté adecuadamente el precinto colocado mediante las siguientes técnicas. ¿Ya? Siempre se tiene que el precinto, ¿no? Primero, verificar siempre la numeración. Siempre se tiene que verificar la numeración versus los documentos, que los números en su mayoría están impresos en el PIN, que es esta parte, en el tambor. Ver que sean iguales, ¿no? Ver que tengan la numeración que establece la aduana para los precintos. Luego, verificar que esté bien cerrado, tirando fuertemente el precinto. O sea, no hay problema. O sea, si es un precinto de alta seguridad, tiene que aguantar cualquier tirón. Se le tiene que jalar fuertemente y ver si se abre. ¿Ya? Preferible que se abra ahí antes de que viaje, que se abra en la puerta del terminal donde no te lo van a embarcar el contenedor y va a ser más complicado hacer todo el trabajo. Entonces, se tiene que verificar. De repente el precinto, como les he dicho, ha sido manipulado, ha sido limado el cabezal para simplemente generar que ya está, pero con un tiro más o menos decente, se abre se sale el tambor. Entonces, se tiene que hacer con esa verificación. Luego se tiene que hacer lo que es verificar que no haya un sistema de tuerca, tratando de girar tanto la cabezal del pin como el tambor. Se tiene que tratar de ver si no puede ser como se llama como tuerca, ¿no? Entonces se tiene que verificar bien que no haya ni un sistema de tuerca y luego detalladamente verificar siempre el número que no guarde signos de que ha sido limado o acondicionado nuevamente, ¿no? Ver la textura del precinto, conocer las características de seguridad que este tiene para ver que no haya sido manipulado ni cómo se llama, ni limado, ni sobrescrito un número clonado de precinto. Entonces se tiene que tomar bien en cuenta estos puntos. Si es una agencia de aduana, tiene que llegar 10 de noche, tiene que estar con una linterna, verificar bien, tomar bien la foto bien clara para que guarde evidencia de la integridad del precinto. En ese momento ustedes ya lo están dejando, ¿no? Entregando al terminal con la garantía que la integridad se ha mantenido en todo momento,
¿no? Igualmente los almacenes tienen que ver cómo entregan ese precinto los embarcadores para que después sea constatado con el de recepción o la entrega del contenedor. Entonces, todas estas medidas son importantes para el manejo de los precintos y manipulación que debemos llevar como empresas certificadas BAS y que debemos mantenerlo constantemente. Entonces, muy bien. Eso es todo respecto a lo que son estas dos charlas, tanto de las unidades de carga, unidades de transporte, manejo de carga, como el manejo de precintos de seguridad. Entonces, nada, ya terminamos este módulo. Les dejo para que ustedes resuelvan la evaluación y podamos continuar con los siguientes módulos. Hasta luego.